Bienvenidos de nuevo, muchachos. Gracias por reconectarse. Vamos a dar solamente un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros y continuamos. Bien, muchachos, vamos a continuar. Voy a volver a compartir la presentación que estamos revisando. Antes de irnos a la pausa, me hacía una pregunta, parece que era Misael, y no sé si se desconectó, quién sabe, el chiste lo viste que volvió a aparecer nuevamente al final. Pero bueno, vamos a repetir esa parte. La pregunta era que cómo variaba la capacitancia hasta donde entiendo. ¿Cuál era la relación entre el área y la capacitancia, cómo variaba? Entonces, bueno, voy a repetir, muchachos, que eso ya está, de hecho, desde la definición de la capacitancia y de hecho, desde cualquier ecuación que ustedes vean, lo hemos mencionado en varias ocasiones, que algo, en este caso la capacitancia, que es el término que calculamos en esta ecuación, siempre nos referimos a que es directamente proporcional a algo e inversamente proporcional a algo. Eso es siempre que hay una división en esa ecuación. En este caso, aquí hay una división entre el área y la distancia. En otros casos, por ejemplo, la ley de Coulomb, entre las cargas y las distancias también, siempre hablamos que lo que está en la parte superior de la ecuación, de esta división, siempre decimos que en este caso la capacitancia siempre es directamente proporcional al área. Quiere decir, cuando hablamos de que algo es directamente proporcional a otra cosa, quiere decir que si aumentamos, en este caso el área, la capacitancia va a aumentar. Si disminuimos el área, la capacitancia va a disminuir. Eso quiere decir directamente proporcional. Conforme una aumenta, la otra también aumenta. Y en este caso, esta capacitancia es directamente proporcional al área. Si aumentamos el área, aumenta la capacitancia. Si la disminuimos, disminuye la capacitancia. Y lo mismo ocurre para esta constante dieléctrica, porque esta también es directamente proporcional. Si aumentamos esta constante dieléctrica, la capacitancia también va a aumentar. Si disminuimos esta constante dieléctrica, la capacitancia también va a disminuir. Entonces, eso significa una proporcionalidad directa. Ahora, al revés, con esta distancia aquí abajo, todo lo que está debajo de una división, de una fracción, se dice que es inversamente proporcional. Inversamente proporcional quiere decir que si uno aumenta, el otro disminuye. Y si uno disminuye, el otro aumenta. En este caso, la distancia es inversamente proporcional. La capacitancia, es inversamente proporcional a la distancia. Quiere decir que si la distancia aumenta, la capacitancia disminuye. Y si la distancia disminuye, la capacitancia aumenta. Esto es, hay una relación inversa. Y siempre va a ocurrir en cualquier ecuación de la física. Acá tenemos del lado derecho la relación entre el voltaje, la carga y la capacitancia. Y incluso la definición me dice que es el potencial o el voltaje es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la capacitancia. Eso es lo que está expresado aquí. Si me dice directamente proporcional, pues está en el numerador. Y me dice que si la carga aumenta, el voltaje aumenta. Si la carga disminuye, el voltaje disminuye. Eso es directamente proporcional. Y me dice abajo que es inversamente proporcional a la capacitancia. Si la capacitancia aumenta, el voltaje disminuye. Si la capacitancia disminuye, el voltaje aumenta. Eso significa directa e inversamente proporcional. Entonces, me gustaría que me dijeran si con eso aclaro lo que me acaban de preguntar.
¿De dónde Sí, saca profesor. Q sus unidades de coulombs? Entonces, sí, las unidades de los coulombs son unidades de carga. Entonces, ok, vamos a regresar un poquito. Vamos a recordar qué significan faradios de acuerdo al análisis que hicimos ayer. Sí, ayer. Aquí veíamos que faradios, ya como unidades coulombs cuadrados por newton metro. Esto es lo que es faradio. Si nosotros ponemos en lugar de faradio esto, debemos de llegar a la unidad que queremos. Coulombs cuadrados sobre newton metro. Voy a ver si no se me olvida. Coulombs cuadrados sobre newton metro. Entonces acá tengo voltaje. Faradios que son coulombs cuadrados sobre newton metro. Y voltaje. Ok, y voltaje, si recordamos muchachos, volts, también lo definimos antes. Volts son joules por coulomb. Joules por coulomb. Entonces, si nosotros hacemos esto, pero si recuerdan muchachos, joules también son newton metro. Newton metro. Entonces estos joules con estos joules se van a eliminar. Y estos coulombs con este. Por eso me queda que cuando multiplico voltaje por capacitancia, el resultado me queda en coulombs. Porque faradios son coulombs por newton metro, por coulombs por joule. Igual si hiciéramos aquí la dimensional de todo esto, llegaríamos a que al final me van a quedar los metros, pero pues habría que hacer aquí un rollo más de unidades. Pero si cuidamos que todas las unidades las manejemos en el sistema internacional, pues tendremos la seguridad de que ahí vamos a obtener ese valor en unidades del sistema internacional, que en este caso son metros. No sé si con eso, resolví la duda, Olga. Ok, gracias. Entonces, vamos a continuar, muchachos. Antes de continuar, ¿alguna duda, pregunta, comentario, algo más? Antes de pasar a lo siguiente. No, profesor. No, profesor. Okay, gracias. Entonces, aquí ya vimos la relación entre voltaje, carga, capacitancia. Están muy retardados, o se están saliendo y están entrando, no, está muy inestable su internet, no sé. Pero recibo muchas solicitudes ya muy después. Entonces, voy a la siguiente lámina, muchachos. Seguimos trabajando con esto porque resulta que, pues el hecho de que se acumule carga o que estos dispositivos puedan almacenar carga, finalmente eso redunda en que lo que pueden almacenar es una energía. Es decir, esa carga pues tiene la capacidad de hacer un trabajo o la capacidad de posteriormente ser utilizada, y eso se llama una energía potencial o una energía almacenada para poder utilizar más adelante. Ya veíamos antes el concepto de energía potencial, y entonces estos capacitores al acumular carga, pues también están de alguna manera almacenando energía que después puede ser utilizada. No sé, se me ocurre, por ejemplo, para encender un foquito, no sé, para después proporcionar esa energía a otro circuito. Pues eso a la hora de cargar estos capacitores, pues las cargas que almacenan se convierten en una energía que se puede proporcionar de manera posterior a un circuito. Y entonces es importante o es necesario saber saber determinar cuál es la carga
pero la energía potencial que puede almacenar un capacitor. Y eso va a depender, igual que en el caso anterior, del voltaje que apliquemos aquí, pero va a depender también de la carga que pueda almacenar estas placas y además de la capacitancia que tenga este capacitor. Entonces, pues vamos a ver cómo podemos determinar esa energía. Primero, vamos a suponer que pues conocemos algunas propiedades de este capacitor. Por ejemplo, conocemos el área de sus placas. Vamos a suponer que otra vez voy a dibujar aquí como si estuviera viendo la placa para poder poner sus dimensiones. Vamos a suponer que tiene aquí, no sé, 10 centímetros. Y acá a lo alto, o a lo largo, como queramos verlo, tiene 20 centímetros. Y además vamos a suponer que lo que tenemos aquí ahora es aire, simplemente es aire. Están separadas por aire estas placas. Y entonces, pues para empezar necesitamos calcular la capacitancia de este capacitor, bueno, más bien la capacitancia, sabiendo que cuando aplicamos aquí, no sé, un voltaje de 20 volts, podemos obtener una carga de, no sé, se me ocurre de, ¿cuánto tuvimos antes? Microfarads, microcoulombs, perdón. Ok. Vamos a suponer que podemos obtener una carga de 10 microcoulombs. La carga aquí que podamos obtener es de 10 microcoulombs. Entonces, si alimentamos estas placas paralelas que tienen estas dimensiones y lo que hay entre esas placas es solamente aire, pues vamos a determinar cuál es la capacitancia de este capacitor que se forma así. Vamos a recordar nuevamente que, como hemos visto antes, la capacitancia va a ser igual a la constante dieléctrica por la permitividad del aire o el vacío, por el área de las placas entre la distancia de separación de esas placas. Vamos a suponer que esto es algo muy delgado y que es 2 milímetros es la separación de estas placas. Es decir, solamente entre esas placas hay 2 milímetros de aire. Están separadas 2 milímetros. Y vamos a con eso a calcular la capacitancia, muchachos. Directamente, como lo que vamos a calcular la capacitancia, solamente vamos a sustituir valores. ¿Cuánto vale la constante dieléctrica para el aire o el vacío? ¿Alguien se acuerda? No. 1, gracias. Entonces, 1 por la constante, por la permitividad del aire vacío, que es el valor que hemos estado manejando ya desde hace 8.85 por 10 a la menos 12. Coulombs cuadrados sobre Newton metro cuadrado. Y entonces por el área de las placas, en este caso, el área de las placas, muchachos, son 20 centímetros. 20 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. ¿Cuánto es? 200 ¿200 qué? centímetros. Centímetros cuadrados. Porque son 10 centímetros por 20 centímetros. 200 centímetros cuadrados. Pero esos los tengo que expresar en metros cuadrados. ¿Cuánto es en metros cuadrados? ¿Qué tengo que hacer para pasarlos a metros cuadrados? ¿Se acuerdan? Por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. Entonces, simplemente así.
200 por 10 a la menos 4. Lo otro es que pueda expresar cada una de las cantidades en metros y las multiplico y vamos a ver que vamos a llegar a este valor, 200 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Muy bien, ese es el área entre la distancia. En este caso, 2 milímetros. ¿Cuánto es 2 milímetros expresado en metros? 2 por 10 a Sí, la por 10 a menos la 3. menos 3. Por 10 a la menos 3. Muy bien, 2 por 10 a la menos 3 metros. Y entonces, si hacemos esta operación, me ayudan con sus calculadoras, 200 por 8.85, o 200, vamos, 262 me va a dar 100. Por 8.85, pues me va a dar directamente 885. Si me equivoco, me dicen si lo pueden corroborar con su... Sí, está bien, 85. 885, bueno, vamos con los exponentes. 10 a la menos 12 por 10 a la menos 4 me da 10 a la menos 16, más 3, me queda por 10 a la menos 13. $12 menos 4, 16 más 3 a la menos 13. Ok. Y bueno, entonces si lo acomodo un poquito, para que no me quede menos 13, voy a ponerlo así. Me queda 88.5. 88.5 por 10 a la menos 12. Y este 10 a la menos 12 ya es un exponente que sí puedo sustituir por un sufijo, un prefijo, perdón, un submúltiplo. ¿Cuánto es 10 a la menos 12? Pico. Pico, ¿no? Entonces puedo expresar esta capacitancia así, como 88.5 pico faradios. Ya no hacemos la dimensional porque, bueno, es medio compleja, pero bueno, sí, lo que hay que tener cuidado siempre es expresar todas las cantidades en unidades del sistema internacional, es decir, si tenemos algo en centímetros, pues pasarlo a metros, si tenemos algo en milímetros, pasarlo a metros, y con eso tendremos la seguridad de que aquí lo que vamos a tener como resultado son faradios, en este caso picofaradios porque son 10 a la menos 12, el exponente que me quedó en la potencia. Entonces, esta es la manera en que puedo expresar esa capacitancia. Pero eso, bueno, solamente fue para recordar cómo calculamos la capacitancia. Lo que vamos a calcular realmente ahora y me interesa es la energía que se almacena en un capacitor. Profe, disculpe, ¿no se puede poner 8.85 por 10 a la menos 11? También se puede poner. Lo que hice ahorita fue ajustarla para tener ¿cómo se llama? Ese exponente a la menos 12, precisamente para sustituir por un submúltiplo, pero efectivamente la mejor, cuando tú haces el cálculo, lo que vas a obtener es esto, 8.85 por 10 a la menos 11, que de hecho así es muy probable que así te lo dé tu calculadora directamente. Y las tres connotaciones son correctas. 8.85 por 10 a la menos 11 es lo mismo que 885 por 10 a la menos 13, y es lo mismo que 88.5 por 10 a la menos 12. Únicamente estamos jugando con el punto, con la posición del punto decimal, pero son la misma cantidad. Entonces no importa cuál valor se ponga, ¿verdad? No, o sea, cualquiera de los tres es bueno. Lo que yo aquí te digo es nada más para poder sustituir esto, porque muchas veces vas a encontrar o vas a tener tu dato de esta manera. Y entonces, pues me interesa que identifiquen que esto solamente esta P de pico, pues significa esto, ¿no? Que cuando esto aparezca, hay que quitarlo y hay que sustituirlo por el 10 a la menos 2. Solamente por eso, pero realmente matemáticamente sería la forma más correcta de expresar. Y así me lo daría la calculadora. ¿Sale? Bien, muchachos, entonces les decía que lo que nos interesa ahora es calcular la energía potencial que se almacena, o la energía que se almacena en un capacitor, y para eso tenemos aquí abajo, muchachos, tres ecuaciones que me permiten hacer eso. Hay una primera ecuación que me permite calcular la energía potencial. Si multiplico la carga que puede almacenar el capacitor por el voltaje que le aplico al capacitor y lo divido entre 2. Otra forma de calcular la capacitancia, perdón, la energía potencial es esta.
que es multiplicando la capacitancia del capacitor y el voltaje, bueno, el cuadrado del voltaje y dividiendo entre 2. Y una tercera forma de calcular la capacitancia, pero la energía potencial es esta. Multiplicando, bueno, elevando la carga al cuadrado y dividiendo entre dos veces la capacitancia. Entonces, muchachos, la pregunta es, ¿cuál es la que voy a usar y en qué caso utilizo cada cual? ¿Alguien tiene una idea por qué son 3 o de qué me sirve que sean 3? ¿O cuál es la diferencia entre ellas? Si las pueden observar con un poco de detenimiento las 3 ecuaciones. ¿Su carga eléctrica? ¿Perdón, cómo? Bueno, la diferencia que hay entre ellas es su carga eléctrica. La diferencia que hay entre ellas es... No, hay otra cosa, a ver, hay otra cosa. Chéquenle bien, por ejemplo, la primera energía potencial, ¿de qué depende? ¿Qué debemos conocer para la primera energía potencial? Carga eléctrica y Su volumen y la carga. el voltaje y la carga eléctrica. El voltaje y la carga eléctrica. ¿Y para la segunda? La carga y el voltaje, pero al cuadrado. No, pero no es la carga, es la capacitancia, La capacidad. el cuadrado del voltaje. ¿Y en el caso de la tercera? Sí. Ajá, La carga entre 2 sobre la capacitancia. así es. Esto es, si chequen, nos dice por ahí Misael en el chat, es que en cada una de estas solamente hay 2 de las 3 variables. Recuerden que aquí habíamos hecho una relación entre las 3 variables. Decíamos que la vaca me daba queso y me daba crema. Esta es la relación entre las 3 variables. Pero si ustedes observan cada una de estas ecuaciones, la primera solamente tiene carga y voltaje, no tiene capacitancia. La segunda tiene capacitancia y voltaje, no tiene carga. Y la tercera tiene carga y capacitancia, no tiene voltaje. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar una? ¿Cuándo vamos a utilizar la otra? Pues va a depender de cuáles sean los datos que conozcamos en el momento, ¿no? Antes de calcular esta capacitancia, muchachos, nosotros conocíamos la carga y conocíamos el voltaje porque son los datos que di al principio. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok, con esos 2 datos yo puedo calcular, incluso antes de calcular la capacitancia, ya puedo calcular mi energía potencial. ¿Cuál es la ecuación que me sirve con esos 2 datos que les acabo de decir? ¿Cuál es mi ecuación que me sirve para calcular esta energía potencial? La ¿Cuál es? primera. La primera que me dice que la energía La potencial es primera. la carga por el voltaje, ¿no? Carga por el voltaje. Entonces, la carga que dije que podía almacenar era de 10 microcoulombs. Desde luego, nuevamente la tengo que expresar en coulombs, es decir, 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Y si eso lo multiplico por el voltaje, entonces esto me queda, son 20 volts. Y si hacemos esta operación 10 por 20 me va a dar 200, ¿no? 200 por 10 a la menos 6. Y estamos hablando de energía, muchachos. ¿En qué se mide la energía? Potencial. En ¿Joules? En Joule. joules. Acá está abajo. En joules. También lo hemos calculado antes cuando vimos el concepto de energía potencial. Y se mide en joules. Joules son newton metro. Entonces, esta es la unidad. Para que me dé joules, desde luego la carga eléctrica la tengo que expresar en coulombs, la capacitancia en faradios y el voltaje en volts. Entonces, siempre hay que tener cuidado de manejar estas unidades para que no tengamos problemas con esta cantidad. Entonces, por 10 a la menos 6 joules, pero incluso puedo nuevamente sustituir este 10 a la menos 6 por un submúltiplo. ¿Cómo se llama? 10 a la menos 6. No, Micro. 10 micro. Entonces, pudiera yo decir que estos son 200 microjoules. Y solamente otra forma de expresar 200 por 10 a la menos 6 joules es lo mismo que 200 microjoules. Y pudiera ser lo mismo que
2 por 10 a la menos 4 joules. Si en lugar de dejar 200 corro mi punto 2 lugares a la derecha, también es válido ese resultado. Pero en este caso fue cuando no conocíamos la capacitancia. Pero si fuera el caso de que ya la conocemos, tenemos una segunda manera de calcular esta energía potencial, una que se incluya la capacitancia. ¿Cuál es? Pues las otras La dos, ¿verdad? fórmula 2, segunda. La fórmula 2, por ejemplo, la fórmula 2 me dice que la capacitancia por el voltaje al cuadrado entre 2, eso también es la energía potencial. Vamos a ver si es cierto. La capacitancia que calculamos aquí es de 88.5. Dijimos de ¿cuánto dividir entre 2? ¿Qué falta dividir entre 2? El de arriba. Fórmula 1, De arriba, ¿verdad? Ujú. sí. No me cuidan las manos. Aquí entre 2, ok. Dividimos entre 2, entonces esto van a ser entre 2. Entonces aquí van a ser 100, no 200. Gracias por la observación. Aquí entonces son 100 microjoules. Y gracias. Entonces igual, 88.5 por 10 a la... Cuando usé 88.5 dije por 10 a la menos 12 para Dios. Multiplicado por el voltaje, en este caso de 20 volts. Pero este va al cuadrado. Dividido entre 2. Debe de ser igual a la energía potencial acumulada. A ver, vamos a ver si es cierto. 88.5. A ver. Algo no me suena aquí. 88.5 por 10 a la menos 12. Y el cuadrado de 20 son 400. Sí, profe. 400. Bueno, volts al cuadrado. Y dividido entre 2. A ver si me ayudan, muchachos. ¿Cuánto es? 88.5 por 10 a la menos 12 por 400. 35.400. Ok, a ver. 35.400. Por 10 a la menos 12. Entre 2. Algo anda mal aquí. No me suena esto. Si dividimos eso entre 2 es entre 2, perdón, es 17.700. 700. Por 10 a la menos 8. 17.700 por 10 a la menos 12. Pero algo no me está mal. Es Maestro, a mí solo me salió 177. Ajá. Es que, bueno, nada más es el exponente. Ahorita lo ajustamos, permíteme tantito. Entre 2 me da... no es cierto, ya lo hice aquí entre 2. Mi verdad es que no me está dando. Permítanme tantito. A ver. 35.4 entre 2 son 17.700. Ya está. 17.700 por 10 a la menos 12. Y entonces en su calculadora deben obtener 2, 3, 4. 1.77 por 10 a la menos 8, como me dijeron en el chat. 1.77 por 10 a la menos 8.
Sí, por facita. Así da. Entonces, pero debería de dar 100 por 10 a la menos 6. Así que algo está mal. No sé qué está mal. Algo anda mal con este cálculo. A ver, energía potencial es la carga por el voltaje. Ah, ok, ya sé cuál es el problema. Lo que calculamos arriba es la carga, es la capacitancia que tiene, o sea, la capacidad que tiene voy a resetearme, muchachos, tantito, voy a borrar todo esto, está mal, algo está mal, efectivamente. Esta capacitancia es la que puede almacenar este capacitor, pero no es necesariamente la que almacena, porque esta capacitancia va a depender de el voltaje que yo le aplique. O sea, ¿cómo me refiero? A ver, ¿cómo comparo esto? Tengo un recipiente de 10 litros, pero yo solamente le puedo agregar 5 litros por medio de esta fuente, solamente le puedo agregar 5 litros, aunque puede almacenar 10 litros, yo solamente le puedo agregar 5 litros. Entonces, al final, aunque pueda almacenar 10 litros, pues solamente le estoy poniendo 5 litros, es lo que puedo almacenar, porque mi recipiente es lo único que tengo en este recipiente. Entonces aquí hay un detalle. Calculamos la capacitancia, está bien, esa es la cantidad máxima que puede almacenar este capacitor, pero de acuerdo a la relación que existe entre la carga y la capacitancia, aquí debíamos de determinar cuál es la capacitancia que tiene este capacitor, de acuerdo al voltaje que le aplico y la carga que puede almacenar. Entonces, si de aquí despejamos la capacitancia, entonces ahora sí va a resultar que eso va a ser la carga entre el voltaje. Y si hacemos esta división de la carga entre el voltaje, voy a ver que tengo 10 microcoulombs, es decir, 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Entre el voltaje que son 20 volts. Y entonces, muchachos, 10 entre 20 me da 0.2. 0.5. 0.5. 0.5. 0.5 por 10 a la menos 6. Ese sería mi capacitancia de este capacitor. Eso es lo más que la puedo cargar con este voltaje de 10 volts. Esa es la que puedo usar. Voy a dejarlo así. Estos son coulombs. Me voy a hacer con ese exponente. Si lo quisiera expresar en forma decimal, cambiar esto y serían 0.5 microcoulombs. Oiga, profe, ¿también podría ser 5 por 10 a la menos 7? Podría ser 5 por 10 a la menos 7, exactamente. Esta misma cantidad, si yo corriera mi punto y expresara adecuadamente, a lo mejor es lo que me da mi calculadora, 5 por 10 a la menos 7. Es el mismo valor. Es la misma cantidad. Entonces, ahora sí, no sé, es que me fui hace rato con la finta. Esto que calculamos arriba es la capacidad total que puede almacenar o la capacitancia, o la capacitancia que tiene este capacitor por sus propiedades, por sus dimensiones físicas y por sus propiedades aislantes y la separación de sus placas. Pero realmente este capacitor se va a cargar o va a tener una capacidad de almacenar cierta carga, y eso va a depender del voltaje que le apliquemos y de la carga máxima que pueda almacenar. Entonces, la capacitancia en este caso, vamos a ver que ahora sí me debe de dar, con este valor de capacitancia, sí podemos utilizar las otras dos ecuaciones, porque si usamos, por ejemplo, la segunda para calcular la energía potencial, me dice que es la capacitancia por el voltaje al cuadrado entre 2. Pero es la capacitancia que acabamos de calcular de
perdón, microfaradios, estos son microfaradios, de 0.5 microfarads, es decir, 0.5 por 10 a la menos 6 faradios, multiplicado así por el voltaje al cuadrado, que son los 20 volts elevados al cuadrado, y dividido entre 2. A ver, así, muchachos, 0.5 por 10 a la menos 6, multiplicado por el cuadrado de 20, que son 400. 200 por 10 a la menos 6. Por 400, me va a dar 200 por 10 a la menos 6, pero voy a dividir entre 2. Aquí son volts cuadrados. Y eso me va a dar 200 por 10 a la menos 6. Entre 2. 100 por 10 a la menos 6. Me queda entonces, en este caso, igual que la energía potencial, es 100 por 10 a la menos 6, es decir, 100 microfaradios, perdón, microjoules. Microjoules. Lo mismo que obtuvimos aquí arriba. Incluso con la tercera ecuación, muchachos, la tercera ecuación que me dice que la energía potencial es energía potencial es igual a la carga al cuadrado entre 2 veces la capacitancia. Entonces, si sustituimos este caso la carga al cuadrado, que son 10 microcoulombs, es 10 por 10 a la menos 6 coulombs, y lo elevamos al cuadrado, y lo dividimos entre 2 veces la capacitancia, que la capacitancia para este caso es de 0.5 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces, eso me debe dar lo mismo. Vamos a hacer el producto. 10 por 10 a la menos 6 al cuadrado, muchachos. Esos son 100 por 10 a la ¿qué? A la menos 12. A la menos 12. Coulombs cuadrados. Ajá. Y luego, aquí abajo, 2 por 0.5 me da 1 por 10 a la menos 6. Entonces, si divido 100 entre 1, pues me da 100. Y 10 a la menos 12 entre 10 a la menos 6 me da menos 12 más 6. Me da 100 por 10 a la menos 6. Joules. Es decir, 100 microjoules. ¿Y está bien si me da 1 por 10 a la menos 4? Exactamente es lo mismo. Si yo recorro este punto 2 lugares a la izquierda, esto es 1 por 10 a la menos 4. Es correcto también. Es el mismo valor. Lo único que estás haciendo es mover el punto. Así como está, así como me dijiste, es como te lo da, es posible que te lo dé tu calculadora, porque la forma correcta de escribir un número en notación científica es con un entero, un punto decimal, si hubiera decimales, y con un exponente. ¿Vale? Nos queda menos de un minuto, muchachos. Vamos a recolectarnos nada más para ver un detalle y registrar la participación. Y ya terminamos la sesión del día de hoy, por favor, porque ya no nos va a dar tiempo de registrarla ahorita. Los espero, por favor, en 2 minutos para continuar con Nada más registramos participación y vemos un detalle adicional. ¿Vale? Sí. Los espero entonces. Sí. Sí, perdón. Voy a dejar de compartir. Y nos reconectamos para registrar participación.